La historia comienza con una fuerte explosión y varios aviones volando hacia el campo de batalla. En la ciudad, monstruos destruían todo a su paso. Era un sueño extraño. Había una bestia tan enorme que cubría el sol y oscurecía el cielo. Aún así, él sentía que esa criatura era como un alma gemela. Tenía la sensación de que eran el mismo ser. Sabía que la bestia era él y que él era la bestia. Desde ese momento, a pesar del caos, decidió que el mundo lo respetaría como si fuera un dios. Se sentó en el borde de un edificio y miró hacia abajo, donde las personas se arrodillaban ante él. Sin embargo, detrás de su figura se alzaba un monstruo gigantesco, parecido a un dragón. La escena cambió a un informe de noticias en televisión. La presentadora anunció en el noticiero nocturno que el 2 de junio del año 2224 el zoológico de la ciudad Ning fue atacado por una serpiente de más de 100 metros de largo. También se reportó que criminales buscados a nivel internacional se encontraban sueltos en la ciudad Ning. Ese informe se transmitía en un televisor dentro de una habitación sucia, con comida sin terminar, basura por todas partes y un hombre cubierto de sangre desplomado sobre un escritorio. Por el lugar en el que estaba, no parecía alguien pobre. Además, tenía jaulas con extrañas exhibiciones de distintos animales. Algo observaba el rostro del hombre tendido en el escritorio y entonces comprendió que ese cuerpo era el suyo. Cuando miró hacia el espejo, vio que su apariencia era como la de un lagarto. Entró en pánico al darse cuenta de que se había convertido en una iguana marina. Ese joven se llamaba Chen Chu. Era estudiante de segundo año en la Universidad de Ning. Alquilaba un departamento fuera del campus porque no le gustaba vivir en los dormitorios. Él sería el protagonista de la historia. Siempre había sentido interés por los animales de sangre fría y le llamaban mucho la atención sus colores intensos. Ese día, la tienda de mascotas había recibido nuevos animales exóticos y de inmediato se sintió atraído por la iguana marina. Era una criatura capaz de vivir tanto en tierra como en el agua. Normalmente las iguanas marinas son tranquilas, pero ocurrió un accidente en el momento en que la soltaron. El animal lo mordió. Él levantó la otra mano, en la que sostenía su teléfono, y la golpeó en la cabeza. Mientras la iguana caía, lo azotó en la mejilla con su cola. En el presente, despertó lentamente y vio a la iguana marina mirándolo fijamente. El animal levantó una pata al mismo tiempo que él levantaba la mano. Entonces comprendió que podía controlar el cuerpo del reptil. Era como mover sus propios brazos. Se parecía a ese tipo de ventaja especial que en los videojuegos se conoce como un truco secreto. Se emocionó al pensar que tal vez había llegado el inicio de su aventura como héroe. La iguana rodó sobre sí misma. Chen Chu se preguntó qué podría ser realmente ese pequeño animal. Pensó en hacer transmisiones en vivo para mostrar lo inteligente que era su lagarto, o incluso en vender productos marinos frescos que pudiera conseguir. Sin embargo, pronto entendió que quizá no estaba destinado a ser un héroe. Normalmente, cuando otros obtienen poderes especiales, se convierten en villanos poderosos elegidos por el destino o en seres extraordinarios que alcanzan niveles divinos. En cambio, él solo tenía una pequeña iguana. Sus estómagos comenzaron a rugir. Al mirar por la ventana, notó que ya era de noche. Tenía mucha hambre. Se dio cuenta de que había estado inconsciente durante todo un día. Se preguntó qué comían las iguanas marinas. Como era un reptil, supuso que podría comer carne sin problema. Sacó un filete y empezó a cocinar. Mostró buena habilidad en la cocina y el aroma hizo que la iguana babeara. El animal comió con entusiasmo. Chen Chu se sintió satisfecho al ver que su suposición era correcta y que podía alimentarla con carne. De repente, apareció una pantalla frente a él. En ella se mostraba que, después de comer, su clon había obtenido 5 puntos de evolución y que su constitución había aumentado en 0.5. Luego se mostraron sus estadísticas. Estaba en nivel 0, con 8.5 de constitución y 12 de espíritu, además de un talento de control mental. Tenía 2 rasgos básicos sin experiencia acumulada, aura externa y percepción de energía. También poseía un clon, que era la iguana marina, sin evolución aún y con 5 de 200 puntos de evolución. Se sorprendió al ver que ese era su verdadero poder especial. Miró su mano y eso le hizo recordar su infancia, cuando practicaba artes marciales. Su padre le decía que si solo imitaba los movimientos sin entender la base, no aprendería nada. Le enseñaba que la fuerza nacía en los pies, subía por los muslos, se controlaba desde el abdomen y se transmitía hasta los dedos a través de los huesos. De niño, se quejaba de estar cansado y pedía descansar después de permanecer mucho tiempo en postura fija. Su padre se negaba y le decía que rendirse a la mitad era propio de un cobarde. Él gritaba que no quería ser un cobarde. Entonces su padre lo obligaba a correr. En una ocasión tropezó y cayó al suelo. Estaba agotado,
pero su padre le ordenó levantarse y le advirtió que, cuando creciera, nadie lo ayudaría. Con el tiempo, recibió una caja. Su padre le entregó todos sus ahorros porque debía emprender un viaje muy largo, dejándolo solo. Le recordó que no abandonara la práctica de las artes marciales y que, cuando fuera lo suficientemente fuerte, podría ver el otro lado del mundo. El pequeño Chenchu lloró y preguntó cómo volvería a encontrarlo. Su padre respondió que eso sucedería cuando se convirtiera en un gran maestro, aunque en el fondo sabía que quizá ya no estaría para entonces. Después, su padre salió por la puerta y se marchó. Desde ese día, pasó una década. La iguana marina eructó y parecía satisfecha. Chenchu notó que había comido rápido, pero también observó algo diferente. Parecía un poco más larga que antes. Revisó sus estadísticas y vio que había ganado 15 puntos después de esa comida. Algo más llamó su atención. Al mirarse en el espejo, se quedó sorprendido. Su cuerpo ahora estaba más firme y marcado, incluso tenía abdominales. Antes no era así. Comprendió que los puntos que recibía la iguana también se reflejaban en él. Comenzó a pensar que, si seguía acumulando puntos, la iguana podría evolucionar pronto. Incluso imaginó que algún día crecería hasta convertirse en la enorme criatura de su sueño. Si eso sucedía, él también podría transformarse en un verdadero gran maestro de artes marciales. En el mercado, compró 10 libras de carne de res de primera sin hueso y 20 libras de carne magra de cerdo, también sin hueso. El vendedor empacó todo y le preguntó cómo pagaría. Él eligió pagar con código QR. Cargó las bolsas en su automóvil y cerró la cajuela. Unas horas después regresó a su departamento. Preparó la mesa y sirvió una comida abundante. Alimentó a la iguana con la idea de acercarse a su meta de convertirse en un gran maestro de artes marciales. El animal volvió a babear y comió con gusto. Chenchu notó que, para el paladar del reptil, el cerdo no era tan sabroso como la carne de res. También pensó que el plato de res necesitaba un poco más de comino, así que decidió agregar más la próxima vez. Después de eso, la iguana durmió profundamente mientras Chenchu fue a la sala de entrenamiento de artes marciales. Se concentró y golpeó el saco con gran fuerza. Entonces el sistema mostró que, gracias a su esfuerzo, su experiencia en boxeo de extremidades aumentó en 5 puntos. Con su constitución mejorada, notó que su progreso al entrenar era más rápido que antes. 2 días después, volvió a la sala de entrenamiento. Estaba cubierto de sudor y respiraba con dificultad, pero disfrutaba la sensación de volverse más fuerte con trabajo constante. Se colocó en posición para lanzar una patada. Fue tan poderosa que rompió el saco en 2. Revisó su estado otra vez. Su habilidad de boxeo de extremidades había alcanzado el nivel intermedio. Desde el punto de vista de las artes marciales tradicionales, ya había llegado a la cima del reino Min. Cuando era niño, su padre le explicó que las artes marciales se dividían en 3 niveles: Min, oscuro y transformación. En la cima del reino Min, una persona podía convertirse en un luchador de alto nivel capaz de enfrentar a 10 oponentes por sí solo. El reino oscuro permitía convertirse en un experto de primera clase, capaz de luchar contra 100 personas al mismo tiempo. Normalmente, ese nivel solo existía dentro de familias legendarias. El reino de transformación permitía enfrentar a 1000 enemigos. Esos eran los grandes maestros registrados en la historia moderna, personas con un cuerpo casi indestructible descrito solo en textos antiguos. En el pasado, le preguntó a su padre en qué nivel se encontraba. Su padre respondió que había alcanzado brevemente el reino oscuro. Al recordarlo, mostró una expresión seria y amarga. Antes de que pudiera continuar, Chenchu reaccionó con admiración. Eso lo llevó a preguntarse si su familia también pertenecía a uno de esos linajes legendarios. La pregunta tomó por sorpresa a su padre, quien suspiró y respondió que solo provenían de un lugar común llamado Luotan. Al atardecer, Chenchu regresó a la sala y se sorprendió al ver cuánto había crecido la iguana. Solo necesitaba una comida más para estar lista para evolucionar. Esperaba no llevarse una decepción. Mientras la iguana comía, los puntos de evolución aumentaban. Llegaron a 198 de 200, quedando muy cerca del límite. No podía esperar para ver cómo cambiaría el pequeño reptil. Continuó masticando hasta alcanzar los 200 de 200 puntos. El sistema notificó que había cumplido los requisitos para evolucionar. La evolución comenzó. Uno de sus brazos sintió un dolor punzante, y Chenchu también lo sintió en su propio cuerpo. Luego su espalda empezó a doler cuando se formaron púas. El dolor era intenso. La iguana se movió por toda la casa causando destrozos. Cuando todo terminó, Chenchu quedó tendido en el suelo. No imaginó que evolucionar dolería tanto. Escuchó un sonido. Se levantó y fue a la habitación donde estaba la iguana. Sintió curiosidad por saber cuán fuerte se había vuelto después de evolucionar. Con un simple golpe de su cola,
el saco de boxeo explotó. Era evidente que ahora poseía una fuerza extraordinaria. Revisó sus estadísticas. Seguía en nivel 0, pero su constitución había pasado de 28 a 56. Su espíritu aumentó de 16 a 18. La experiencia de sus rasgos subió de 10 a 20. Su boxeo de extremidades estaba en nivel intermedio con 48 de 100 puntos de experiencia. La iguana marina tenía una evolución completada y sus puntos de evolución estaban en 0. No esperaba que al evolucionar el clon, el físico y los atributos de su cuerpo principal se duplicaran directamente. No estaba seguro si ese aumento ocurrió porque aún era débil o si cada vez que el clon evolucionara su constitución se duplicaría. Si era lo primero, su fuerza crecería a buen ritmo al inicio. Pero si era lo segundo, el potencial sería aterrador. Según los estándares tradicionales, ahora había entrado oficialmente en el reino oscuro. Cuando activaba sus rasgos, podía liberar energía externa. Se sintió muy feliz al darse cuenta de que ya era un verdadero experto en artes marciales. Sin embargo, sabía que entrenando solo podía obtener como máximo 100 puntos de experiencia al día. Como las mejoras se reflejaban para fortalecer aún más su cuerpo, debía depender principalmente de la iguana marina. Para su sorpresa, incluso la iguana podía liberar energía externa. Su apariencia se volvió más feroz. De pronto, alguien golpeó con fuerza la puerta. Los golpes eran insistentes. Al otro lado había un hombre musculoso y molesto. Chencho abrió la puerta mientras aún emitía energía. Le preguntó qué ocurría. El hombre se sorprendió al verlo. Sintió que el joven era aterrador, como si pudiera derrotarlo en segundos. Su cuerpo tembló. Pasó de estar enojado a mostrarse educado y preguntó si estaba remodelando su departamento. Chencho admitió que había estado entrenando y no se dio cuenta de que hacía tanto ruido. El hombre no podía creerlo. Dudaba que un simple entrenamiento pudiera sentirse como un terremoto. Intentó mirar dentro del departamento y vio el desorden total. Su expresión quedó paralizada. Retrocedió y dijo que no había problema, pero pidió que intentara entrenar de manera más silenciosa. Chencho aceptó y prometió ajustar su método. El hombre le agradeció y se apresuró hacia el ascensor. La iguana asomó la cabeza y lo observó marcharse. Chencho volvió al interior y comprendió que la iguana era demasiado grande para mantenerla en casa. Era momento de liberarla en el mar. Condujo hasta la costa. Estaba decidido. La soltó y la dejó nadar mientras él esperaba. La pequeña criatura parecía muy emocionada, como si ese fuera su verdadero hogar. Se sumergió de inmediato. Activó su sentido de energía. Con su nivel actual, podía cubrir un radio de 10 metros a su alrededor. Podía percibir a los animales cercanos. Se sorprendió al ver peces extraños. Uno de ellos tenía 5 ojos. Lo tomó como objetivo y nadó rápidamente hacia él. El pez notó la presencia de la iguana marina. Ambos descendieron bajo el agua. Pronto el área se llenó de burbujas cuando la iguana lo devoró. Después encontró otro objetivo. Nadó hacia él y el pez, sin darse cuenta del peligro, fue comido al instante. Tras comer peces mutados, el clon obtuvo 10 puntos de evolución y Chencho ganó un punto de físico. Después de la evolución, la comida normal solo otorgaba un punto por comida, pero las criaturas mutadas daban 10. Con la aparición de estos seres alterados en el océano y las noticias recientes, comprendió que el mundo estaba lejos de ser pacífico. La iguana volvió a cazar. Esta vez persiguió a un pez más grande con una cola larga y delgada. Finalmente, el sistema le notificó que el clon había alcanzado el límite diario de 100 puntos de evolución y no podía obtener más ese día. Para los ojos humanos, el océano de noche era frío y completamente oscuro. Pero a través de los ojos del clon, el mundo submarino era colorido y lleno de vida. Como anfibio, la iguana marina podía permanecer bajo el agua durante mucho tiempo. Sin embargo, al no tener branquias, todavía dependía de sus pulmones y debía salir a la superficie para respirar de vez en cuando. Observó una grieta en las rocas y se deslizó hacia ella. El lugar parecía seguro y adecuado, así que decidió que el clon descansara allí. Una vez que la iguana quedó instalada, era momento de regresar. Condujo bajo el cielo nocturno, pero se sorprendió al ver una casa y una furgoneta cerca. No esperaba que alguien viviera en ese sitio, y justo entonces escuchó un grito de auxilio. El protagonista detuvo el automóvil y esperó con calma. Sabía que debía actuar en el momento correcto. Dentro del cobertizo, los delincuentes miraron hacia afuera para comprobar si el coche ya se había ido. Al ver que no estaba, se relajaron. En el interior había 3 hombres y una mujer secuestrada. El hombre calvo le dio una patada al sujeto que cubría la boca de la mujer y lo reprendió por no vigilarla bien. El problema fue que el trapo que la amordazaba se había caído y él no lo notó. El subordinado intentó justificarse diciendo que estaba demasiado oscuro cuando la arrastraron hacia adentro. La mujer temblaba de miedo.
El calvo le ordenó que se callara y se comportara, o sus compañeros se divertirían con ella esa noche. Chenchu caminó hacia el cobertizo y activó su percepción de energía. Con esa habilidad pudo sentir todo lo que había dentro. Los delincuentes estaban bebiendo. La mujer seguía temblando, mientras el hombre delgado revisaba su teléfono. Chenchu intentó deducir si se trataba de un secuestro común o de tráfico de personas. Percibió que, de los 3 hombres, 2 llevaban cuchillos. Sabía que debía resolver la situación en menos de 1 minuto para no poner en peligro a la rehén. De una patada, abrió la puerta violentamente. Los 2 hombres sacaron sus cuchillos al instante. Chenchu se lanzó contra ellos sin dudar. Derribó al primero con una fuerte patada. El hombre gritó cuando su espalda chocó contra la pared de ladrillo. El calvo lo insultó y trató de atacarlo por la espalda, pero Chenchu reaccionó rápido y lo golpeó en el torso. El calvo perdió el equilibrio. El hombre delgado lo sostuvo antes de que cayera y le indicó que se calmara. El hombre delgado adoptó una postura de combate y se presentó como discípulo del estilo puño Ning Fu. Chenchu respondió diciendo su nombre y que practicaba el boxeo de 8 extremidades del Luotan. En aquella casa abandonada en el campo, el hombre lanzó un movimiento llamado puño doble. Chenchu atrapó su brazo y estuvo a punto de contraatacar, pero el oponente pateó su pierna y ejecutó otra técnica conocida como doble caballo unido, logrando golpear la cabeza de Chenchu. Chenchu comprendió que su rival era un verdadero experto. Recuperó la estabilidad, lo cual sorprendió al contrario. Luego contraatacó con una técnica de 8 extremidades llamada choque de montaña de hierro. El hombre cayó al suelo con fuerza. A pesar del golpe, parecía emocionado por la pelea. Comentó que no esperaba encontrar, después de bajar de la montaña, a un verdadero discípulo de Luotan. Reconoció que el choque de montaña de hierro era una técnica suprema del boxeo de 8 extremidades y que merecía su fama. Chenchu consideró lamentable la situación. Pensaba que era una pena que alguien con habilidades en el puño Wong hubiera tomado un camino criminal. El hombre sonrió con desprecio y cuestionó su actitud, señalando que solo era un estudiante ingenuo. Explicó que, al abandonar la montaña, comprendió que para avanzar en la vida debía hacer lo que fuera necesario. De repente intentó atacar los ojos de Chenchu. Por instinto, Chenchu lo pateó y el hombre cayó boca abajo al suelo. Chenchu entendió que una pelea entre artistas marciales podía ser extremadamente peligrosa. La presión que sintió de ese oponente era mucho mayor que la de varios hombres musculosos comunes. Se dio cuenta de que aún debía mejorar el control de su fuerza. Las cosas no terminaron bien para los 3 delincuentes. Comprendió que debía seguir entrenando para dominar mejor su poder. Sus pensamientos se interrumpieron cuando la mujer hizo un sonido ahogado. Él la liberó y la tranquilizó mientras ella le agradecía. Le indicó que se limpiara las lágrimas y que llamara a la policía después de que él se marchara. Sin embargo, necesitaba un favor. Le pidió que, si la policía preguntaba por él, dijera que no pudo ver bien su rostro y que no sabía quién era. Ella prometió guardar el secreto. 10 minutos más tarde, la policía llegó al lugar. Se sorprendieron al entrar en el cobertizo. Encontraron a la mujer de pie y a los 3 hombres tendidos en el suelo. Después, una agente de la agencia de seguridad llamada Wang Qin entregó al subdirector la información solicitada. En la oficina del subdirector, ella informó que habían encontrado huellas claras en la puerta rota. Según la profundidad y la forma en que se desprendió, alguien la había derribado de una patada frontal, enviándola a volar 3 metros. La fuerza aplicada fue de al menos 1000 kilos. De los secuestradores, 2 murieron al instante y el tercero quedó en estado vegetativo tras sufrir una fuerte conmoción cerebral. Según la declaración de la mujer rescatada, llamada Lin Ranga, el hombre llevaba una máscara y no pudo distinguir su apariencia. El subdirector se preguntó cómo era posible, si incluso el campeón de boxeo solo podía ejercer unos 800 kilos de fuerza en una máquina. En el boxeo real, esa cifra era prácticamente imposible. Wang Qin coincidió en que esa fuerza superaba los límites humanos normales, pero señaló que últimamente estaban ocurriendo fenómenos extraños. De pronto, un rayo iluminó el cielo. Se aproximaba una tormenta. Mientras tanto, cerca del mar, un automóvil permanecía oculto. Dentro, Chenchu observaba una embarcación en la orilla. 3 hombres descendieron de ella. El que estaba en el centro era llamado jefe y parecía satisfecho por haber ganado dinero. Sin embargo, había gastado 1 millón en una mujer proveniente de alguien apodado Tigre Calvo, lo que sus subordinados consideraban un desperdicio. Otro hombre comentó que tardaron mucho en recuperar un barco hundido y que apenas obtuvieron un poco más de 2 millones. El jefe los llamó miopes por no entender la situación. Aseguró que, si tenían a esa mujer, el dinero dejaría de ser un problema. Eso animó a los demás. Luego preguntó al hombre apodado Cuatro Ojos si ya había arreglado el asunto con la empresa.
Él respondió que ya había organizado una compañía de transporte y alquilado una oficina de alto nivel, tal como se le pidió. Además, contrató a las mujeres más atractivas para los puestos de secretaria y recepción. Estaba seguro de que el jefe quedaría satisfecho. El jefe explicó que, desde que despertó la habilidad de respirar bajo el agua, mientras encontraran la ubicación de barcos hundidos podrían recuperar todos los tesoros y ganar tanto dinero como quisieran. Les aseguró que, si lo seguían de cerca, no pasarían hambre. En ese momento escucharon un ruido entre los arbustos. El jefe preguntó de inmediato quién estaba allí. Chenchu salió de las sombras y declaró que había visto muchos hombres pervertidos, pero que ellos eran un caso especial. El jefe sacó su cuchillo y se lanzó al ataque, asegurando que Chenchu tenía demasiado valor, pero que personas como él no solían vivir mucho tiempo. Chenchu levantó la pierna y golpeó el suelo con fuerza, haciendo que la tierra se agrietara y provocando que el hombre perdiera el equilibrio. Aprovechó ese instante para lanzar un puñetazo y luego lo pateó con tanta fuerza que lo envió contra un árbol cercano. Los subordinados no podían creerlo. Su jefe se había vuelto más fuerte y más rápido después de obtener su poder especial, incluso era capaz de enfrentarse a varios hombres a la vez. Cuatro Ojos sugirió que escaparan, pero antes de que pudieran moverse, ambos ya habían recibido un golpe en la espalda y cayeron al suelo. El jefe, adolorido, preguntó qué pretendía hacer. Chenchu le dijo que lo mirara con atención. Planeaba probar su habilidad de control mental. Le preguntó su nombre y a qué se dedicaba. El hombre cayó en un estado hipnótico y respondió que se llamaba Han Chon-su, que era dueño de un barco y que se dedicaba al contrabando. También confesó que hacía un mes había despertado la capacidad de respirar bajo el agua. Chenchu comprobó que su control mental era muy efectivo. El hombre actuaba como una marioneta. Chon-su explicó que saqueaba barcos hundidos en el fondo del mar y vendía los tesoros a personas ricas. Cuando el efecto del control mental se desvaneció, el hombre sintió un dolor intenso en la mano y preguntó qué había ocurrido. Chenchu le respondió que se la había lastimado accidentalmente. Chon-su aceptó la explicación y hasta lo llamó jefe, lo que hizo que Chenchu comprendiera que el control mental también afectaba el juicio de la víctima. Chenchu le sugirió que descansara primero en el barco y que él se encargaría de los otros dos hombres. Chon-su obedeció sin cuestionar. Chenchu necesitaba mucho dinero para alimentar y fortalecer a su lagarto. Como Chon-su poseía un barco y tenía tratos frecuentes con gente adinerada, sabía que podría obtener recursos a través de su empresa. Le impresionó el efecto de su control mental. Notó que había cierta resistencia al intentar controlar a Chon-su, pero con los otros dos era mucho más sencillo. Eso lo llevó a pensar que la habilidad era más eficaz contra personas de mente débil. Subieron al barco. Un hombre de aspecto profesional preguntó quién era Chenchu. Chon-su respondió que debía mostrar respeto, ya que él era su jefe. El hombre saludó con cortesía. Chon-su ordenó preparar el contrato para transferir el barco a nombre de su jefe. Le entregaron los documentos. También indicó que al día siguiente lo esperaran en la oficina, mientras que él iría al hospital debido a su herida. Al día siguiente, la iguana volvió a estar bien alimentada. Chenchu estaba satisfecho al comprobar que el mar era una fuente casi infinita de alimento. En el gimnasio, mientras entrenaba, sus puntos de evolución aumentaron en 5 y su constitución en 0.5. Sabía que no podía depender únicamente del clon para fortalecerse, por eso también entrenaba con intensidad. Después de 2 combates, sentía que su control sobre la fuerza había mejorado. En la cueva de la montaña, el sistema notificó que la energía absorbida había sido digerida durante el entrenamiento, y los puntos de evolución aumentaron en 6. Al día siguiente se completó el proceso de transferencia del barco. Chenchu permaneció en casa todo el día y consiguió más de 90 puntos de evolución. Además, su cuerpo creció 20 centímetros. Planeaba enviar a la iguana hacia aguas más profundas al día siguiente. También comprendió que no era el único en el mundo con habilidades especiales. Necesitaba volverse más fuerte, sobre todo ahora que existían criaturas desconocidas en las profundidades del océano. Uno de los subordinados notó que últimamente había menos peces y que casi no capturaban nada. Cuatro Ojos comentó que tal vez los tiburones se los estaban comiendo, ya que se movían en grupo y hasta las orcas debían tener cuidado con ellos. En lo profundo del mar, los tiburones efectivamente estaban cazando. La iguana marina los observó. Uno de ellos intentó devorarla y la mordió, pero no pudo hacerle daño. Finalmente, el tiburón terminó siendo alimento para la iguana. Con eso, obtuvo 10 puntos de evolución. Chenchu pudo sentir lo tierna que era la carne. Entonces el sistema informó que el clon había cumplido los requisitos para evolucionar y le preguntó si deseaba proceder. Ahora tenía la opción de elegir, así que confirmó la evolución.
La iguana volvió a sufrir un dolor intenso y, al mismo tiempo, Chenchu sintió el mismo dolor en el gimnasio. Cuando todo terminó, revisó sus estadísticas. Ahora estaba en nivel 1, con 130 de constitución y 38 de espíritu. Conservaba su talento de control mental. Sus rasgos estaban en 280 de 100. Su clon se había convertido en un lagarto espinoso con armadura de escamas, una bestia feroz recién nacida que aspiraba a evolucionar en un señor de las bestias. Aunque estaba cansado, se sentía feliz con sus nuevos atributos. Había alcanzado un nivel equivalente al gran éxito del reino oscuro en las artes marciales tradicionales. Notó que su constitución ya no se duplicó tras esta evolución, pero entendió que la vez anterior ocurrió porque su base era muy baja. Luego reflexionó sobre el significado de tener afinidad con el agua. Al ver a la iguana, se sorprendió por su enorme tamaño. Su densidad ósea era varias veces mayor que antes y su peso alcanzaba entre 4 y 5 toneladas. Su fuerza se había duplicado, y sus garras eran tan duras como el acero. También era más explosiva y podía nadar hasta 70 kilómetros por hora, más rápido que un gran barco. Además, hacía menos ruido y sentía menos resistencia al moverse bajo el agua, lo que atribuyó a la afinidad acuática. Después respondió una llamada y preguntó si alguien había estado buscando tesoros recientemente. Su subordinado informó que no. También preguntó sobre el progreso de la investigación. Le comunicaron que habían localizado algunos barcos hundidos, pero sin Chon-Su, quien podía respirar bajo el agua, no podían hacer nada. Él respondió que no había motivo de preocupación. Chenchu sabía que las zonas poco profundas y las rutas marítimas antiguas de ciertos países ya habían sido exploradas en su mayoría, pero también sabía que en áreas más profundas aún quedaban barcos con tesoros valiosos. Ordenó a la iguana dirigirse 25 kilómetros mar adentro hacia el sureste, en la zona del Mar Amarillo. Tras la evolución, comprobó que podía respirar mejor en aguas profundas y que su percepción se había ampliado hasta un radio de 20 kilómetros. Después de organizar sus asuntos, se prepararía para buscar los barcos hundidos. Terminó su trabajo y decidió disfrutar la vida mientras criaba a su clon. Al notar la hora, decidió salir a comer algo. En la calle peatonal, una hermosa mujer rubia dormía apoyada contra un poste. Chenchu se dio el gusto de cenar en un restaurante elegante. La comida fue excelente, aunque una sola cena costó más de 3.000. Sus ahorros eran de 20.000, pero estaba confiado porque pronto tomaría el control de la empresa de Han Chon-Su. Al menos, ya había experimentado cómo se sentía vivir como una persona rica. Mientras caminaba por la calle, notó algo extraño. Dos hombres rodeaban a una mujer que estaba desmayada. El joven los enfrentó. Chenchu se dio cuenta de que, a medida que su fuerza crecía, también despertaba su pasión por las artes marciales. Mientras no existiera un peligro real, no le molestaba intervenir. Los hombres se molestaron con él. Uno sacó un cuchillo y le indicó que se fuera, asegurando que fingirían no haberlo visto. Chenchu liberó su aura, y fue como si estuviera envuelto en fuego. En ese momento solo estaba usando su presencia para intimidar. Los sujetos sintieron como si una bestia los estuviera observando fijamente, y eso les dio ganas de huir. La mujer se rió de ellos y se burló, insinuando que no estaban asustados. Chenchu pensó que tal vez ella no estaba en su sano juicio, ya que era raro encontrar a alguien que reaccionara así. Los delincuentes no querían parecer débiles. Como Chenchu estaba solo, pensaron que no había razón para temerle y decidieron atacarlo por considerarlo demasiado arrogante. Ambos corrieron hacia él. Chenchu saltó alto y les dio una patada. Los dos hombres salieron volando por el aire. Apenas utilizó el 10% de su fuerza, de lo contrario, los habría destrozado. Decidió dejarlos ir esa vez. Aunque habían hecho algo malo, consideró que no merecían morir. Los hombres escaparon asustados. Uno tuvo que cargar al otro en la espalda mientras lo describían como un demonio salido del infierno. La mujer se tambaleó y comentó que él era fuerte. Chenchu notó que sus movimientos eran extraños y sospechó que quizá había consumido drogas. De inmediato llamó a la policía y reportó a una mujer ebria afuera del bar Saint Tang, explicando que parecía estar en una situación vulnerable. Ella insinuó que él podría llevarla a casa, pero pocos minutos después llegó la policía. La mujer comentó que él no era divertido. Chenchu la ignoró y explicó a los agentes lo que había ocurrido. Finalmente, todo quedó resuelto. Por suerte, el protagonista no era una mala persona. Su siguiente objetivo era controlar al lagarto gigante y buscar el barco hundido. Llegó al lugar y comprobó que Cuatro Ojos tenía razón, la información coincidía y realmente había un naufragio allí. En ese momento, su percepción de energía solo alcanzaba unos 20 metros, por lo que sabía que debía mejorarla. Exploró el barco y encontró el premio mayor, lingotes de oro macizo.
Dio instrucciones a Cuatro Ojos para que moviera el barco 3 kilómetros al este y arrojara una caja. Cuatro Ojos preguntó a Fantasma Negro si alguien más, aparte de Chon-Su, podía respirar bajo el agua. Fantasma Negro le dijo que dejara de hacer preguntas y de intentar descubrir los secretos de su jefe. La iguana marina cargó la caja con los lingotes de oro y luego la caja fue elevada lentamente. Mientras tanto, Chenchu notó un pedazo de metal extraño. Fantasma Negro le informó que la caja ya estaba a bordo y que regresaban. La iguana siguió arañando el metal, pero era tan resistente que apenas dejaba marcas. Chenchu pensó que debía tratarse de una aleación especial. Como parecía valiosa, decidió llevarla para estudiarla. De repente, apareció una criatura blanca y alargada que se lo tragó. Intentó atacarlo por sorpresa, pero Chenchu no sintió miedo. Aunque el animal era más largo y grande, él confiaba en su ataque y defensa. Sabía que no era rival para él. Minutos después, algunos huesos de pez flotaban en el agua. La iguana había ganado y se la comió sin dificultad, incluso considerando que el sabor era bastante bueno. Horas más tarde, Chenchu se apoyó en una gran roca. Los arrecifes de esa zona habían sido erosionados por el mar durante años y eran extremadamente duros. La playa desierta por la noche era el lugar perfecto para probar su fuerza. Aunque la fuerza actúa en ambos sentidos, su densidad ósea era casi 20 veces mayor que la de una persona común. Además, su energía externa absorbía la mayor parte del impacto, por lo que solo sentía un leve dolor en la mano, el cual desaparecía rápido gracias a su gran capacidad de recuperación. Esto se debía a que la evolución de su físico había superado los 200 puntos. Aún no lo había comprobado por completo, pero calculaba que sus golpes tenían una fuerza mínima de 3.000 libras, equivalente a 1,5 toneladas. Con el impulso de su energía y la técnica de boxeo de las 8 extremidades, podría atravesar a una persona con facilidad. Golpeó la roca con todas sus fuerzas. El entrenamiento lo dejó cansado y sudoroso, así que se acostó en el suelo para descansar. Pensó que el saco de boxeo en su casa no era lo bastante resistente y que tampoco podía entrenar en el parque. Con la tecnología actual, si alguien lo grababa y subía el video a internet, sería un problema. Estaba seguro de que revelar sus habilidades especiales solo le traería dificultades. Solo en esa playa podía entrenar libremente, y eso lo hacía sentir bien. También notó su increíble capacidad de recuperación. Después de menos de un minuto de descanso, las heridas en sus manos ya habían sanado. La iguana marina llegó y le entregó el metal. El mineral negro, de forma irregular, brillaba con un tono metálico, pero a simple vista no parecía especial. Para su sorpresa, no pudo levantarlo. Calculó que pesaba cerca de 200 libras. Era muy pesado y extremadamente duro, incluso las garras del lagarto gigante apenas podían rayarlo. Sería perfecto para fabricar un arma, pero con su nivel actual de habilidad resultaba difícil crear una adecuada. Decidió encargarse primero de los lingotes de oro. Chenchu subió al barco y preguntó dónde estaban las cosas. Le informaron que todo estaba a bordo y que ya habían limpiado el lugar. Revisó los lingotes en la cabina del capitán. Fantasma Negro se asomó y preguntó cuánto dinero valía todo eso, sorprendido de ver tantos lingotes juntos. Chenchu explicó que no tenían marcas, lo que significaba que habían sido extraídos de manera privada, así que no podían venderse como antigüedades. Luego fue al centro de la ciudad, lleno de gente. Entró en una tienda para preguntar si compraban oro. La empleada respondió que sí y le preguntó si se trataba de un anillo o un collar. Él abrió su mochila y mostró los lingotes. La mujer quedó impactada por la cantidad y lo invitó a subir para hablar con el gerente. El gerente se presentó y le pidió su nombre y la cantidad de oro que deseaba vender. Chenchu le mostró la mochila llena. El gerente explicó que primero debían verificar la calidad del oro y le pidió que esperara. Mientras revisaban el oro, Chenchu descansó en un sofá y sacó su teléfono. Después de un rato, el gerente informó que los lingotes pesaban en total 11.250 gramos. Como no eran muy puros y eran de fabricación privada, le ofrecieron 400 yuanes por gramo. Chenchu aceptó. Poco después recibió una notificación. Su cuenta había sido acreditada con 4.500.000 yuanes. Pensó en cómo las personas de su edad aún luchaban en la universidad, mientras él podía ganar millones con una sola aventura. Todo parecía irreal. Mientras conducía, su expresión se volvió seria. Decidió comprar un automóvil nuevo, ya que el que tenía era muy bajo y no servía para los caminos irregulares cerca de la costa. Fue a una sala de exhibición de autos de lujo. Estaba revisando un coche blanco cuando de repente entró una pareja. Esa pareja llamó su atención. Era su exnovia. En el pasado, él había gastado mucho dinero intentando conquistarla, pero ella siempre buscaba riqueza y posición social, saliendo con hombres adinerados.
La mujer lo vio y le comentó a su novio que él era el perdedor que antes la seguía. El hombre le preguntó a Chen Chu qué hacía un estudiante pobre en una tienda de autos de lujo. Fantasma Negro se molestó, pero Chen Chu le indicó que no prestara atención. El hombre insistió en que solo decía la verdad y señaló que Chen Chu era solo un universitario sin dinero y que ese lugar no era para alguien como él. La mujer propuso dejar de perder tiempo con él y empezar a ver los autos. Eligió un deportivo rojo y su novio lo revisó para ella. El hombre sabía que el dinero impresionaba a las mujeres, pero en realidad solo recibía unas pocas decenas de miles al mes para gastar, así que no podía comprarle un auto de lujo. Por su parte, Chen Chu eligió un vehículo con chasis alto y suficiente espacio para cargar sus cosas. La vendedora le preguntó si pagaría con tarjeta o en un solo pago. Él decidió pagar el monto completo con tarjeta. Su exnovia se sorprendió al escuchar eso, sobre todo porque el auto costaba 2,38 millones. El hombre afirmó que Chen Chu solo fingía, ya que era imposible que tuviera tanto dinero. La mujer estuvo de acuerdo, recordando que antes él apenas podía comer fideos instantáneos cuando intentaba conquistarla. Ambos se burlaron, diciendo que era ridículo que un estudiante sin dinero comprara un auto de lujo y que sería vergonzoso si su tarjeta era rechazada. Fantasma Negro les dijo que no era asunto suyo y los desafió preguntando qué harían si realmente podía pagarlo. El hombre aseguró que, si Chen Chu podía comprarlo, lo llamaría padre allí mismo, pero que si no podía, entonces Chen Chu tendría que llamarlo padre a él. La mujer pensaba que todo era una mentira. Poco después, la empleada le devolvió la tarjeta y las llaves, informándole que el auto ya era suyo. Chen Chu dio las gracias. Fantasma Negro sonrió con satisfacción. El hombre no podía creerlo, y su novia comenzó a preguntarse cuándo Chen Chu se había vuelto tan rico. Fantasma Negro sujetó al hombre por el cuello de la camisa y le recordó que debía cumplir su palabra. Chen Chu le dijo que no valía la pena perder más tiempo con personas así. Fantasma Negro comentó que él era demasiado amable y que, en su lugar, no habría dejado ir al hombre sin que cumpliera su promesa. El hombre se sintió avergonzado. Cuando Chen Chu se marchó con su nuevo auto, su exnovia corrió tras él. Los vendedores no pudieron evitar comentar la situación. Uno de ellos dijo que ella pensó que había encontrado a un hombre rico, pero perdió a alguien con verdadero potencial. La otra respondió que así es la gente, que solo se arrepiente después de perder algo. En el restaurante Borde de la Nube, el lugar más exclusivo de la ciudad Nin en comida y servicio, Chen Chu fue recibido con gran atención. La mesera le entregó el menú y le preguntó qué deseaba ordenar. Él pidió una langosta Boston de 5.888 yuanes y un cangrejo real de 7.888 yuanes. Chen Chu disfrutó cada momento, sintiendo que el precio valía la pena mientras era atendido por mujeres elegantes. Pensó que, después de haber cocinado tantas veces para la iguana, ya era momento de que él disfrutara una vida cómoda. Sacó su teléfono y vio un mensaje en el grupo de su clase donde el asesor recordaba que las clases comenzarían la próxima semana. Entonces recordó que aún era estudiante de segundo año. Revisó sus estadísticas, consciente de que cuando iniciaran las clases tendría menos tiempo libre. Necesitaba ganar más dinero rápidamente para ayudar a su lagarto a avanzar al reino de las sombras. El pez espada es uno de los nadadores más rápidos del mar, capaz de alcanzar hasta 60 millas por hora, aproximadamente 90 kilómetros por hora. Sin embargo, Chen Chu ahora era más veloz que eso. La iguana se comió un pez vela y a Chen Chu le pareció muy sabroso. Después de alimentarse, continuó buscando tesoros. Gracias a esa comida, su valor de evolución aumentó en 10 puntos. Al expandir sus sentidos, podía detectar cosas a decenas de kilómetros de distancia. Aún así, tras explorar el fondo marino, no encontró más barcos hundidos. Pasaron varios días sin resultados. Chen Chu notaba que el mundo empezaba a cambiar de manera extraña. Se preguntó si existirían organizaciones secretas con poderes sobrenaturales controladas por el gobierno. Ahora que poseía habilidades especiales, sabía que debía actuar con mayor cuidado. Llegó al edificio de oficinas de lujo en la ciudad N. Desde que Chonsu le transfirió la empresa, no la había visitado. Estaba ubicada en la zona más concurrida. Era evidente que Chonsu había invertido mucho en la imagen de la compañía, llamada Industrias Marinas Tianlan. La recepcionista reconoció al asistente Han, quien ordenó reunir a todos en la oficina del jefe. En la oficina principal, Han presentó al señor Chen ante los empleados. Varias mujeres quedaron impresionadas al ver que era joven, atractivo y adinerado. Presentaron a la recepcionista, Nin Nixin. Otra mujer le sirvió café. Han explicó que era su secretaria, Su Len Yue. Chen Chu apenas la miró y solo indicó que dejara el café sobre la mesa. Tras revisar los documentos, notó que, aunque la empresa funcionaba como una compañía fachada,
estaba sorprendentemente bien equipada. Mantenerla costaba cientos de miles cada mes, por lo que debía encontrar más tesoros en barcos hundidos. Indicó a Hang Su que terminara la reunión y que todos regresaran a sus puestos. También le pidió que volviera al barco y vigilara la situación. Aunque el control mental parecía estable, sabía que la hipnosis no era totalmente segura y debía evitar que interactuaran demasiado con el exterior. Su constitución aumentó 2 veces en 0,7 puntos. Utilizaba a sus clones para cazar mientras él descansaba y se fortalecía, lo cual le resultaba muy conveniente. Mientras tanto, la iguana marina seguía cazando. Golpeó en la cabeza a un pez grande. Al principio pensó que era una barracuda, pero parecía más largo, de unos 4 o 5 metros, algo inusual porque normalmente miden 2. Su velocidad era impresionante y sus dientes eran más duros que el acero. De no ser por su fuerte campo de energía externa, habría resultado herido. Se dio cuenta de que la cantidad de peces mutados y feroces en el océano estaba aumentando. Además, su carne era diferente y proporcionaba mucha más energía. El sistema informó que el clon había devorado con esfuerzo y ganado 90 puntos de evolución. Su constitución aumentó en 9 puntos. Chenchu notó que ese pez tenía algo especial, ya que sus músculos y huesos se fortalecieron 10 veces más de lo habitual. Pensó que era una lástima, porque parecía ser el único de su tipo. En la oficina de Industrias Marinas Tianlan, las empleadas conversaban sobre su jefe, preguntándose si tenía pareja. Nixian mostraba una gran admiración por él. De pronto dejaron de conversar cuando alguien les preguntó si aún no habían salido del trabajo. Era Chen Chu. Len Yue respondió que todavía tenían algunos pendientes por terminar. Gracias a su agudo oído, él ya había escuchado sus comentarios mientras estaba en el ascensor, pero para evitar incomodidad decidió actuar como si no supiera nada. Las invitó a cenar como agradecimiento por su esfuerzo. Eso alegró a las empleadas. Fueron a un restaurante llamado El Borde de la Nube. Las mujeres quedaron impresionadas con su automóvil de lujo y con el lugar elegante. Cuando llegó la cuenta por 48.888, él simplemente entregó su tarjeta al mesero. Nixian se sintió aún más atraída por él y se preguntó de qué familia adinerada provenía. Len Yue no podía creer lo fácilmente que gastaba el dinero. Otra empleada pensó que seguir a un jefe así podría asegurarles un buen futuro. Él les comentó que tenía asuntos que atender esa noche, así que después de la cena las enviaría a casa en auto. La brisa del mar era suave y le levantaba el ánimo. Por la noche, en una costa rocosa y desierta, Chenchu continuaba entrenando sin descanso. Su físico era más de 20 veces superior al de una persona común y la fuerza de su golpe superaba las 2 toneladas. Con su campo de energía externa, esa fuerza se duplicaba y sus puñetazos podían acercarse a las 5 toneladas. Sin embargo, cuanto más fuerte se volvía, más difícil era controlar ese poder, por lo que necesitaba practicar constantemente. Entonces notó algo extraño. Aunque era muy tarde, había personas en ese lugar tan aislado. Un hombre en la orilla preguntó a los del barco si todavía no confiaban en ellos después de tantos negocios juntos. El líder del grupo en el barco exigió que hicieran el trato como siempre, primero el dinero y luego la mercancía. Chenchu escuchaba escondido detrás de una roca. Comprendió que era un negocio ilegal, pero como estaban armados, debía actuar con cuidado. El intercambio se completó y los hombres de ambos lados se dieron la mano. El líder en tierra advirtió a uno de sus hombres que tuviera cuidado porque la situación estaba tensa últimamente. Otro aseguró que trabajaban por canales separados y que, incluso si algo salía mal, no podrían rastrear la mercancía. Chen Chu se acercó en silencio y derribó a 2 hombres al mismo tiempo. El jefe del grupo sacó un arma, pero Chen Chu fue más rápido y lo golpeó de inmediato. Consideró que esas personas ya habían perdido su humanidad y eliminarlas era casi un servicio a la sociedad. Después ordenó a la iguana que buscara el barco. La iguana marina embistió la embarcación y la partió en 2. Los hombres cayeron al mar. La criatura nadó a su alrededor, provocando pánico. Ellos gritaban pidiendo ayuda. Uno sacó un arma, convencido de que no podrían escapar, y propuso disparar porque pensaba que el animal no podría esquivar las balas. Dispararon y un tiro impactó cerca del ojo de la iguana. El hombre tembló de miedo al verla enfurecida. Poco después, desapareció. Los cuerpos flotaron en el mar mientras la iguana tomaba un maletín. Más tarde, en la habitación de Chen Chu, él contó el dinero. Cada fajo representaba 10.000 y 3 millones equivalían a 300 fajos. Pensó que el efectivo frente a sus ojos se sentía mucho más real que los números en una tarjeta bancaria. A la mañana siguiente, en una cafetería, una mujer atractiva llamó la atención de todos los hombres presentes. Era Len Yue. Ella le pidió su firma mientras varios empleados observaban en silencio, pensando que su jefe era muy joven.
Chen Chu decidió regresar a la empresa y ordenó que avisaran a todos sobre la hora de la reunión. Al pasar junto a algunos empleados, estos sintieron la fuerte presencia que emanaba de él, solo su aura resultaba intimidante. En la sala de reuniones, Chen Chu les indicó que cuidaran cada detalle, pues podían convertirse en los héroes de la compañía. Prometió que, si el rendimiento seguía mejorando, al final del año todos recibirían un bono. En ese momento recibió un mensaje en su teléfono. Era el último día para registrarse en la universidad y él era el único que faltaba en su clase. Recordó entonces sus estudios. Informó a sus empleados que debía ir a registrarse y, como no había más asuntos urgentes, dio por terminada la jornada. Encargó a Len Yue que manejara los temas de la empresa en su ausencia. Nixian se sorprendió al saber que su jefe todavía era estudiante. Otra compañera comentó que siempre pensó que era un heredero rico educado con modales perfectos. En el campus de la Universidad N, Chen Chu bajó de su auto de lujo, valorado en más de 2 millones, y atrajo todas las miradas. Rápidamente su imagen apareció en el foro universitario, acumulando 748 compartidos y 2.822 comentarios. Una mujer comentó que le resultaba familiar y comparó sus ojos con estrellas por su brillo intenso. Al leer los comentarios, descubrió que era un estudiante de segundo año del departamento de finanzas. Mientras caminaba por el campus, Chen Chu reflexionó que su cuerpo y su fuerza mejoraban con rapidez, pero solo dominaba el boxeo de las 8 extremidades, los pasos de nube y la técnica de pierna tan. Comprendió que necesitaba aprender nuevas habilidades para controlar mejor su poder. Observó a miembros del club de taekwondo entrenando y supo que podría derrotarlos con facilidad. Sin embargo, entendió que debía seguir practicando para dominar su fuerza. En Metales Lon Tan, quiso hacer un pedido especial de acero, calculando unas 100 toneladas o más. Una empleada lo llevó a la sala VIP y avisó al gerente de ventas. El gerente le preguntó qué tipo de acero necesitaba. Chen Chu solicitó un pilar de acero de 2 metros de diámetro y 5 metros de altura, además de varios bloques que pesaran 1, 5, 10 y 20 toneladas cada uno. Según los cálculos, el total sería de unas 200 toneladas, con un costo estimado de 700,000, aunque el precio final dependería del producto terminado. Chen Chu aceptó y firmó el contrato. A la mañana siguiente, en el muelle improvisado de Yun Chang-su, Yun le explicó que toda el área funcionaba como almacén. Chen Chu quiso revisar el lugar por su cuenta y lo envió de regreso. El sistema le informó que su clon había ganado 8 puntos de evolución gracias a su constante alimentación. Como aún no alcanzaba la etapa de transformación, sabía que le quedaba un largo camino. Imaginó el enorme pilar de acero colocado en el almacén, que luego serviría como campo de entrenamiento. El máximo de puntos de evolución por día era 100 y todavía necesitaba al menos uno más. En comparación con el progreso del lagarto gigante, su propio avance era demasiado lento. Mientras tanto, la policía investigaba la escena del crimen. Luo Oba, conocido como el gran jefe Luo en el mundo criminal, era dueño de un bar y dirigía a más de una docena de subordinados. Los agentes observaron que la mano derecha de una de las víctimas había sido cortada con un objeto contundente, usando una fuerza increíble, y apenas estaba unida por un pequeño trozo de piel. Iron Lao recibió un golpe muy fuerte en el pecho y murió en el acto. Los 3 hombres fueron asesinados en menos de un minuto por la misma persona. La policía concluyó que la fuerza y la velocidad del responsable eran anormales. Esto los llevó a preguntarse quién podría hacer algo así. En ese momento, escucharon por la radio que había más cuerpos en el mar, cerca de la compañía marítima Tianlan. Chen Chu descansaba en una silla de masaje mientras Len Yue le informaba que la empresa no tenía trabajo real y que todos solo estaban perdiendo el tiempo. Ella sugirió repartir folletos u ofrecer algún tipo de promoción. Él respondió que no era necesario y comparó el negocio con la pesca, diciendo que solo debían esperar a que el pez mordiera el anzuelo. Sin embargo, en el fondo, Len Yue estaba preocupada por una posible bancarrota, ya que sabía que sin publicidad nadie acudiría a ellos. Justo en ese momento, Nixian llegó para avisar que alguien quería hablar de negocios con el jefe. Len Yue se sorprendió, ya que no esperaba que alguien llegara realmente a ofrecer dinero. Un hombre entró a la oficina buscando a Hang. Chen Chu explicó que Hang y su gente ahora trabajaban bajo su mando. El visitante quedó impresionado y se presentó como Wong Tianhua. Chen Chu conocía al jefe Wong y lo invitó a sentarse para hablar con calma. Len Yue se ofreció a traer té. Wong explicó que tenía un barco hundido de hace siglos, con un valor de al menos varias decenas de millones, y preguntó si Chen Chu podía encargarse. Chen Chu preguntó cómo planeaba dividir las ganancias. Wong respondió que él proporcionaría el mapa, se quedaría con el 70% y Chen Chu recibiría el 30%, asegurando que era una tasa justa incluso comparada con equipos internacionales.
Chen Chu sugirió que entonces buscara un equipo internacional. Wong preguntó qué proponía él. Chen Chu planteó dividir las ganancias en partes iguales, 50 y 50. Wong explicó que las leyes actuales eran muy estrictas y que el rescate privado era casi imposible, por lo que Chen Chu era su única opción. Le preguntó si podía lograrlo. Chen Chu respondió con confianza que tenía hombres capaces y sugirió que, si tenía dudas, podía comprobarlo por sí mismo. Finalmente, Wong aceptó el reparto equitativo y sellaron el acuerdo con un apretón de manos. Mientras tanto, en la estación de policía, el jefe seguía analizando las marcas exageradas que parecían garras y comenzó a pensar que podía tratarse de una criatura anormal. Luego revisó su teléfono y encontró una notificación confidencial sobre varias muertes en el mar. Se sospechaba que un animal salvaje era el responsable y especialistas fueron enviados a investigar de inmediato. En otro lugar, llegó un enorme pilar de hierro que pertenecía a Chen Chu. Len Yue preguntó para qué servía. Él explicó que era un pilar para calmar el mar, enterrado en el muelle para estabilizar el agua y contener a los reyes dragón marinos. Len Yue quedó impresionada por todo lo que sabía. Más tarde, Chen Chu revisó su cuenta bancaria y notó que el dinero desaparecía rápido. Solo le quedaban 321.800 en el banco. En el complejo Jardín Vixie, Chen Chu dejó a Len Yue en su casa. Ella lo invitó a bajar para beber un poco de agua, pero él rechazó la invitación porque tenía asuntos pendientes. Len Yue se sintió avergonzada por haberlo invitado cuando su hogar estaba desordenado. Chen Chu se marchó con prisa, ya que durante la cena había roto sus palillos sin querer y entendió que debía practicar para controlar mejor su fuerza. Llegó a la orilla del mar y comenzó a golpear grandes rocas. Su meta era alcanzar un dominio perfecto de sus habilidades. Su escudo de energía ahora podía cubrir hasta 30 metros y le permitía sentir cualquier movimiento del viento o de la hierba a su alrededor. 3 días después, la iguana de mar continuó comiendo, lo que le otorgó 210 puntos de evolución y 21 puntos de constitución. Esta vez encontró un pez mutado de ojos rojos, igual al que había visto antes. Cuando el barco de Tianhua redujo la velocidad, él comprendió que estaban cerca del punto indicado. Llamó a Chen Chu y le informó que su equipo ya había llegado, preguntando cuándo comenzarían. Tianhua elogió su rapidez y señaló que iniciarían por la noche. Tras mucho esfuerzo en su entrenamiento, Chen Chu obtuvo 15 puntos adicionales de experiencia en control de aura. Con la mejora de aura, su fuerza se multiplicaba. Cuando Tianhua llegó al lugar, comentó que no veía a ningún miembro del equipo. Chen Chu explicó que ya estaban bajo el agua y que solo necesitaba la ubicación exacta. Tianhua indicó que estaba a 200 metros a la izquierda del barco, a una profundidad de entre 700 y 800 metros. Incluso con su resistencia, la presión del agua le resultaba incómoda. Al llegar al punto, no encontró nada y lo comunicó. Tianhua se sorprendió por la rapidez, ya que no podía creer que se pudiera explorar esa profundidad en solo 20 minutos. El asistente de Tianhua sugirió que, después de tantos siglos, la posición podía haber cambiado y recomendó moverse 1 kilómetro hacia el este. Chen Chu siguió la instrucción y utilizó sus sentidos para buscar hasta que finalmente encontró el barco hundido. Lograron recuperar los tesoros con éxito. Al revisarlos, 8 piezas estaban dañadas y 3 intactas. El valor estimado era de unos 30 millones y si se vendían de forma privada podrían obtener otros 20 millones adicionales. Tianhua informó a Chen Chu con alegría. Chen Chu dejó el asunto en sus manos, ya que solo recogería su parte del dinero. Días después, Tianhua llevó maletines llenos de efectivo a Chen Chu. El total superaba los 23 millones, por lo que cada uno recibió 11.5 millones. Tianhua le dijo que podía contarlo si quería, pero Chen Chu respondió que no era necesario porque confiaba en él. Tianhua se rió de lo directo que era y aseguró que volvería a contactarlo si encontraba información sobre otro barco hundido. Con esto, el problema financiero de Chen Chu quedó resuelto, aunque su fuerza aún era insuficiente. Necesitaba entrenar hasta que balas de francotirador y granadas no pudieran afectarlo, para poder realizar acciones aún más arriesgadas. Al día siguiente, en Industrias Marinas Tianlan, un empleado le informó que alguien había enviado un currículum. Esa persona afirmaba que podía traer 200 aficionados a la pesca cada mes a cambio de un salario mensual de 50.000. Nixian notó que Chen Chu había regresado y revisó el currículum, rechazándolo de inmediato al considerarlo una estafa. Nixian se alegró de verlo, ya que no había ido a la oficina en los últimos días. Chen Chu explicó que había estado ocupado con un gran proyecto y que había ganado algunos millones de manera sencilla. Nixian quedó impresionada. Él había prometido invitarlos a celebrar después del proyecto, así que esa noche planeó llevarlos a Yunsan Tien para relajarse. Las demás empleadas se sintieron realmente felices. El trabajo era sencillo,
el salario era bueno y el jefe las trataba con respeto. A diferencia de las empresas de sus amigas, donde algunos gerentes hacían avances incómodos, ella se preguntó si, en caso de que el jefe alguna vez mostrara interés, aceptaría en un lugar como Yun Sang Tien. Nixian comentó que no imaginaba que la pesca pudiera ser tan rentable. La mujer de cabello castaño también comprendió que unos pocos días de pesca podían generar millones. Chencho explicó que simplemente habían tenido suerte al atrapar un atún rojo. Un pez de ese tipo podía valer cientos de miles. En ese momento, un hombre se acercó a Chen Chu y le preguntó si era el dueño de Industrias Marinas Tianlan. Se presentó como Le Tan Rui, subdirector general del grupo Tianhong y amigo de Wong Tianhua. Lo invitó a salir a pescar en el mar. Chen Chu mostró interés siempre que fuera rentable y le pidió que visitara su empresa para hablar del tema. Len Yue le entregó la tarjeta de presentación de Chen Chu. El hombre aseguró que lo vería al día siguiente. Xiaoi comentó que no esperaba que fuera tan joven. Nixine preguntó si su empresa era realmente tan grande. Xiaoi respondió que el presidente del grupo Tianhong poseía una fortuna de decenas de miles de millones, incluso superior a la del hombre más rico de Anseri. Además, notó que le compartía el mismo apellido que el presidente del grupo, por lo que supuso que era un familiar. Todos quedaron impresionados. Chen Chu no imaginó que incluso el hijo del hombre más rico estuviera interesado en barcos hundidos. Fue una coincidencia que, después de decir que había atrapado un gran pez, realmente encontrara uno. Y no solo uno, sino dos. La iguana marina sostenía uno con sus extremidades y el segundo lo llevaba en la boca. En el almacén, Chen Chu entendió que un pez valorado en más de 10 millones no tenía un sabor especial. Lo colocó en una caja con hielo y pensó que no era solo un pez, sino dinero nadando en el agua. Planeó buscar comprador al día siguiente. Mientras entrenaba, recibió una llamada informándole que el joven maestro Li llevaba un buen rato esperándolo en la oficina. Respondió que iría de inmediato a Industrias Marina Tianlan. Tan Rui le comentó que había conseguido la ubicación exacta de otro barco hundido. Chen Chu se preguntó por qué, siendo tan rico el grupo Tianhong, seguía interesado en estos tesoros. Tan Rui opinó que nadie considera que tiene demasiado dinero. Chen Chu propuso dividir las ganancias en partes iguales cuando recuperaran los objetos y Tan Rui aceptó. Chen Chu notó que Tan Rui no estaba realmente interesado en el tesoro común del barco. Luego cambió de tema y preguntó si conocía a alguien que dirigiera un restaurante de mariscos de alta gama. Comentó que tenía un atún rojo de 4 metros. Tan Rui quedó sorprendido de que incluso un atún así estuviera a su alcance. Dijo que conocía a la persona adecuada y sugirió almorzar juntos para presentarlos. En el almacén, un hombre entró apresurado. Chen Chu le indicó que no había necesidad de correr, ya que el pez no desaparecería. El gerente Lin informó que la calidad era perfecta y cumplía con los estándares de primera categoría. El hombre de traje afirmó que el pescado era excelente. Considerando la relación entre ellos, negoció el precio hasta 7 millones. Chen Chu aceptó. Len Yue no podía creer que un solo pez se hubiera vendido por 7 millones. Después fueron al Marriott Internacional. Como contaban con un gran salón, Chen Chu decidió gastar un poco más. Len Yue quedó sorprendida, ya que era un lugar donde se encontraban las marcas de lujo más importantes del mundo. Pensó que Chen Chu representaba el exceso, ya que el dinero le llegaba con demasiada facilidad. El vendedor estaba feliz de atender a un cliente tan generoso. Más tarde regresaron al almacén del muelle. Len Yue observó el reloj que había comprado por 2 millones. Además, adquirió muchos otros artículos de lujo que también superaban los 2 millones en total. Chen Chu comentó que quería comprar una villa y pidió que buscaran opciones que se ajustaran a sus gustos. Especificó que debía ser amplia, ubicada en una zona tranquila y con un presupuesto de 30 millones. Len Yue tomó nota de la solicitud. Mientras tanto, en lo profundo del océano, a través de los ojos de la iguana marina, vio un submarino. Pensó que era una lástima no ser aún lo bastante fuerte como para destruirlo. Nadó por una grieta y sintió que había algo peligroso allí. Decidió retirarse para no correr riesgos innecesarios. Sin embargo, apareció un enorme cangrejo y eso provocó una pelea. Descubrió que era mucho más fuerte que el pez cinta mutado. Nadó rápidamente para esquivar sus ataques y notó que la fuerza de la criatura superaba las 10 toneladas. Se movió a gran velocidad, lo golpeó y logró vencerlo. Entendió que no podía terminarlo de inmediato, por lo que tendría que absorberlo poco a poco. En casa, Chen Chu leyó un informe sobre fenómenos marinos extraños de los últimos años. Había reportes de peces cinta gigantes, peces ballesta enormes y, recientemente, una araña gigante. Comprendió que el mundo estaba cambiando.
También se informó que el submarino nuclear SSN-698 desapareció a 600 metros de profundidad en el Pacífico, aparentemente atacado por una criatura marina desconocida. Otro informe señalaba que un submarino nuclear en el Ártico chocó con un iceberg submarino y murieron sus 127 tripulantes. Todo esto había ocurrido en los últimos 2 años. Chencho entendió que cuanto más profundo descendía, más se convertía en una criatura desconocida. Finalmente, la iguana marina devoró al cangrejo y obtuvo 290 puntos de evolución y 29 puntos base de cuerpo, además de otros 280 puntos adicionales y 280 puntos base extra. Su tamaño alcanzó los 18 metros. Sus atributos físicos aumentaron en más de 100 puntos y la estructura de sus huesos y la fuerza de sus músculos llegaron a un nuevo nivel. Golpear un poste de hierro ya no le causaba dolor. Incluso una pistola apenas podría rasguñar su piel. Con su armadura natural y su velocidad de reacción, las balas comunes no le causarían daño real. En la librería Sinua, Chenchu leía un libro. Sentía que el mundo no era tan simple como pensaba, así que estudiar y prepararse era su mejor opción. Varias mujeres lo observaban desde lejos por su apariencia atractiva, pero no se atrevían a pedirle su contacto. Él creía que solo mediante el aprendizaje constante podría seguir mejorando. Después regresó al almacén y entrenó con intensidad, ya que aunque Baji, que es el puño de 8 extremidades, y Jinji, que es el ataque de puños rápidos, parecían sencillos, dominarlos no era fácil. En ese momento recibió una llamada de Tan Rui informándole que habían llegado. Chenchu pidió que enviaran la ubicación y aseguró que su gente estaría allí en mediodía. Poco después informó que había encontrado oro y porcelana rota. Tan Rui preguntó si había visto una caja especial. El jefe le había dicho que, si encontraba esa caja, todo lo demás del barco sería suyo. Chenchu respondió que investigaría. Solo el cofre del tesoro común ya valía más de 20 millones, pero la caja especial resultó ser solo un montón de barro. No entendía por qué Lee la quería. Al abrirla, Lee se mostró decepcionado por el estado de sus elixires. Mientras tanto, la policía examinó otro cadáver. Al igual que en los casos anteriores, el cuerpo no tenía sangre y los músculos estaban secos. Aunque la muerte había ocurrido solo 10 horas antes, decidieron esperar a que los superiores llegaran para continuar la investigación. El jefe notó que todos los fallecidos eran delincuentes, no tenían familia cercana y poseían buena condición física. Ordenó al policía Xiao Yong que redactara un informe y que cerrara todos los locales de entretenimiento de la ciudad. Más tarde esa misma noche, una mujer absorbió la sangre de un hombre. El jefe se sorprendió al saber que, aun con todos los establecimientos cerrados, 4 personas más habían muerto. No lograba entender cómo estaba ocurriendo. Mientras tanto, Chenchu regresó a su entrenamiento. Después de varios días practicando, avanzó mucho en sus habilidades. El sistema le informó que había comprendido una nueva técnica marcial y le pidió que le diera un nombre. Él la llamó puño explosivo. Esta técnica combinaba la postura de los 8 extremos con el medio paso. Cada paso equivalía a una explosión y sus puños eran como balas de cañón. En el mar, un pescador estaba feliz porque por fin había atrapado el pez que llevaba tanto tiempo persiguiendo. Sabía que debía ser cuidadoso, ya que la inversión era enorme. Una sola red de pesca costaba millones, por lo que no podía permitirse errores. De repente, alguien le informó que había un agujero en la red y que los peces estaban escapando. Ordenó de inmediato que la levantaran. Un subordinado le comunicó que la red no se movía, aunque el detector no mostraba nada extraño. En realidad, la iguana marina se había dado un gran festín con el banco de peces. Chenchu se sentía satisfecho al saber que de un solo mordisco podía atrapar a decenas. Con su afinidad con el agua, los detectores de sonar no podían localizarlo. Cuando quedó lleno, decidió retirarse. El pescador, por su parte, quedó confundido al ver su red rota y vacía. Se preguntaba qué tipo de monstruo podría haber causado eso. Al mismo tiempo, Chenchu descansaba en el muelle. Tan Rui lo llamó para informarle que regresaría a Ciudad N y quería agradecerle llevándolo a un lugar especial. Chenchu aceptó la invitación. Esa noche, en el pabellón elegante Mangluo, una mujer con un vestido rojo tradicional los recibió. Tian Rui confirmó que nadie había reservado el salón Yun Xiao. La mujer explicó que ese salón siempre estaba reservado para él. Se acomodaron allí y fueron entretenidos por bailarinas. Chenchu comprendió por qué el joven maestro descuidaba sus responsabilidades. Un lugar así, relajante y lleno de encanto, hacía fácil olvidar el mundo exterior. Después de varias horas disfrutando del ambiente, Chenchu condujo su automóvil. Percibió que alguien lo seguía y aquella aura le resultaba incómoda. Sentía como si un gran lagarto lo estuviera acechando. Se preguntó si era un monstruo o un espíritu.
Le emocionaba la idea, ya que hacía tiempo que no se ejercitaba de verdad. De pronto, un automóvil deportivo rojo se colocó a su lado y lo retó a una carrera. Chenchu mostró desinterés y aceleró, dejándolos atrás con facilidad. El conductor del auto rojo pensó que estaba arriesgando su vida. Sin embargo, aunque Chenchu iba a gran velocidad, el perseguidor seguía manteniendo el ritmo. Comprendió que no era una criatura débil. Al llegar a la costa, invitó al perseguidor a mostrarse. Era la misma mujer que los había recibido en el restaurante. Ella explicó que se estaba bañando en el mar cuando alguien se llevó su ropa y pidió ayuda para conseguir algo que ponerse. Chenchu fingió acceder, pero de inmediato se lanzó contra ella. La golpeó y quedó sorprendido cuando el polvo se disipó. La mujer cambió de forma. Tenía cola de sirena, varios brazos y una lengua larga. Declaró que quería devorar a Chenchu por su energía vital fuerte y abundante. Afirmó que era una mujer, pero una versión más perfecta, llamada Jin Xiao. Comerlo sería como consumir a cientos de personas sanas y llenas de energía, suficiente para completar la primera etapa de su evolución. Chenchu retrocedió y luego volvió a atacar. Ella no podía creer la velocidad de su movimiento. El golpe la lanzó al suelo. No entendía cómo había sido derrotada por alguien que no mostraba el aura de un ser despierto. Chenchu golpeó un árbol y lo partió en dos. Repitió lo mismo con los árboles cercanos. Xiao se había ocultado fusionándose con los troncos y las rocas, pero cada vez que Chenchu atacaba, su energía disminuía. Después de derribar todos los árboles, Chenchu observó a Xiao y señaló que esconderse así era una buena habilidad de supervivencia, aunque había tenido mala suerte al enfrentarse a alguien como él. Le indicó que si respondía a sus preguntas, tendría una muerte rápida. Xiao mostró una expresión tranquila y no parecía temer a la muerte. Miró la luna y comentó que era hermosa. Afirmó que ya había cumplido su venganza y que, con solo un mes más, habría completado su transformación en sombra, momento en el cual ni siquiera un dios de la guerra la habría intimidado. Chenchu concluyó que había sido mala suerte para ella encontrarse con alguien como él en una ciudad común. Mientras hablaba, su cuerpo comenzó a desvanecerse. Entonces apareció un mensaje del sistema indicando que Chenchu había eliminado a un corruptor y ganado 10 puntos de atributo. No entendía qué significaba. El sistema explicó que esos puntos podían usarse para mejorar habilidades, fortalecer armas y aumentar capacidades generales. También permitían desbloquear poderes especiales como rayo, hielo, fuego y otros elementos. Chenchu ahora tenía nuevas posibilidades y pensó que pronto su lagarto también podría tenerlas. Imaginó que su iguana marina podría convertirse en un verdadero Godzilla. De regreso en el almacén, intentó investigar sobre corruptores y despiertos, pero no encontró información útil. Comprendió que las autoridades habían bloqueado esos datos. No le preocupó demasiado, ya que sabía que todavía era débil. Planeaba adentrarse en ese mundo cuando fuera más fuerte, tal vez cuando su físico alcanzara los 10.000 puntos. En ese momento, el sistema le pidió elegir un elemento para potenciar. Las opciones eran viento, fuego, agua, tierra, rayo, luz u oscuridad. Sin embargo, con sus estadísticas actuales solo podía escoger un elemento básico. Eligió el rayo. Así desbloqueó el dominio del rayo y obtuvo un punto adicional en su atributo mental. Ahora podía generar una pequeña chispa eléctrica en la punta de sus dedos. No era algo impresionante, pero podía mejorar con práctica, ya que la habilidad tenía puntos de experiencia. Se sintió satisfecho. Revisó su ventana de estado. Nivel 1. Físico 465 más, control mental 57 más, técnicas, chi externo principiante, 570 de 1000 puntos de experiencia. Su siguiente meta era transformarse en señor de las bestias. Valor de evolución, 3190 de 5000. Habilidades, observación, armadura, talentos, afinidad con el agua y dominio del rayo. En el mar, la iguana marina golpeó y electrocutó a una criatura marina. Era otra bestia mutada tan aterradora como la araña gigante anterior. Tras matarla, la devoró y obtuvo 980 puntos de evolución. Ahora el gran lagarto también dominaba el rayo y era incluso más fuerte que Chenchu.